Bueno, pues tal y como nos decía Virginio, vamos a hacer una mesa y tal y como nos ha planteado el Social Networker como la parte externa y la parte interna, nuestra mesa va a ir de la parte interna, es decir, lo que nosotros definimos como el potenciador de la inteligencia colectiva. Y para eso hemos invitado a 3 ponentes que desde aquí les agradecemos muchísimo su colaboración y si os parece os los voy a presentar. Primero empezamos por ti, Xavi. Xavi Gasós, el responsable de la Dirección de Proyectos Digitales del Banco Sabadell. Así que explícanos qué hace esa unidad. Bueno, muy rápidamente. Entre otras funciones, lo que hacemos en nuestra dirección es generar el entorno necesario para hacer posible esa cultura digital de la cual estábamos hablando precisamente ahora con Virginia y llevar todos estos cambios, toda esta transformación que de alguna forma intentamos conseguir en nuestros empleados a partir de proyectos concretos y de iniciativas concretas que tengan una continuidad después o más que una continuidad, que tengan también una escalabilidad después. Esto quiere decir, por ejemplo, promover espacios para compartir ideas, promover redes sociales internas o incluso puedes generar determinadas iniciativas formulando retos que incentiven de alguna forma a la intraemprendeduría, ¿no? Es un poco uno de los objetivos que tenemos y que probablemente facilitan esta transformación hacia digital en una empresa de 18.000 empleados, que sin duda es un reto importante. Importantísimo, exacto. Perfecto, gracias, Xavi. A mi derecha tenemos a Teresa Niubó, buenas tardes. Es la directora de Recursos Humanos de Affinity Petcat, así que explícanos un poquito tu experiencia. Bueno, yo me defino como una apasionada digital, entonces pues considero que Recursos Humanos tenemos un rol muy importante en actuar como agentes de cambio y bueno, como ya ha venido diciendo Virginio, pues aquí estamos en todos los proyectos de digitalización de la compañía y la digitalización ha venido para provocar también todos estos cambios y lo que estamos haciendo es actuar facilitando esos procesos de transformación digital dentro de la compañía. Pues en primer lugar dotando de capabilities digitales a nuestros empleados, definiendo estrategias de employer branding para poder captar ese talento que necesitamos o facilitando la comunicación a través de redes sociales para gestionar esa comunicación que necesitamos. Todo esto enmarcado dentro de esta gestión del cambio que es necesaria y transformando la organización en la organización que necesitamos y provocando o facilitando este cambio. Gracias, Teresa. Y Luz, tal y como nos decías al principio, vienes en representación del Advisory Board de Pharmatalent, pero además como una experta en transformación digital. Explícanos un poquito. Bueno, yo he trabajado durante los últimos 2 años asumiendo el reto de transformación digital dentro de la industria farmacéutica, bueno, en concreto con Roche, pero no ha sido mi única experiencia en este aspecto. Llevo 16 años trabajando en el entorno digital, he visto la transformación en diferentes industrias, he tenido la posibilidad de ver en grupos de medios, he estado trabajando pues en el grupo Prisa, en unidad editorial, en Vocento, y también la oportunidad de haber trabajado o haber empezado en todo este tema digital con InfoJobs, donde quizás vi el primer modelo de tecnología disruptiva, o sea, el primer modelo de negocio que cambió gracias a un modelo completamente revolucionario que hizo que el e-recruitment y que toda esa parte de publicación de ofertas y gestión de candidaturas y currícula cambiara. Entonces ha sido interesante, ha sido interesante ver o poder experimentar esta transformación, no solo en este campo, sino en medios que sabéis que ha sido complicado, como en la industria farmacéutica, que también ha requerido cierto trabajo o lo está requiriendo en este momento. Perfecto, gracias. Pues si te parece, las empresas están cambiando de forma muy rápida y la tecnología en estos momentos está a manos de ella, de esa transformación cultural. Explícanos, Xavi, según tu experiencia, ¿cómo afectan las comunidades internas a ese nuevo entorno, a esa nueva futuro profesional? De hecho, un poco a raíz de lo que estábamos comentando antes, la tecnología no solo ha cambiado las empresas, ha cambiado la sociedad. El hecho de que esta sociedad haya evolucionado implica que las empresas no es que cambien, es que deben cambiar, deben evolucionar al mismo ritmo para no quedar fuera del mercado. Yo recuerdo cuando estudiamos periodismo, yo hace ya 15 años, que nos explican aquí de la información es poder y lo dábamos como por sentado.
Y entonces en aquel momento la información estaba en manos de la empresa y la empresa tenía un sistema unidireccional que lo que hacía era volcar, vomitar información en la sociedad y la sociedad la asumía como buenamente podía. No, ahora es al revés. Ahora el usuario tiene la información y el usuario es el que puede de alguna forma producirla. Esto en el entorno empresarial genera también una situación totalmente diferente, y es que si no somos capaces de entender que los dispositivos, que las redes sociales, antes Virginio diferenciaba Twitter, Facebook de las redes internas, y yo ahí quizás no estoy del todo de acuerdo, porque precisamente creo que cuando hablamos de alguna forma del social networker interno hacia adentro, hay que entender que ese potencial también se expande hacia afuera. Y ese potencial se expande hacia afuera, por ejemplo, cuando te encuentras con una empresa grande o pequeña es igual, pero eres capaz de, gracias a las nuevas tecnologías, crear un mapa de cultura digital de tus empleados. Y con ese mapa de cultura digital puedes ser capaz de segmentar, por ejemplo, qué información les das, qué formación les das, quiénes pueden ser prescriptores y de esa forma aprovechar su presencia digital para que sean los primeros prescriptores de la marca, para que sean evangelizadores. En entornos, por ejemplo, como el mío, como el financiero, como el farmacéutico, que son entornos que de por sí suelen tener ciertas afectaciones reputacionales, sin duda es importante el hecho de que tus propios empleados sean los primeros que sean los evangelizadores o prescriptores ante determinadas situaciones, ¿no? Pues esa es una de las cuestiones básicas, el hecho de disponer de un mapa de cultura digital y aprovechar ese mapa de cultura digital para llevar a cabo, digamos, acciones mucho más personalizadas, que el empleado se sienta que forma parte de una organización viva y no es el número 25.478, ¿no? Eso por una parte. Sin duda también luego... Y esto ayuda, perdona, Xavi, esto ayuda a las comunidades, facilitan esto. Sin duda. Pero yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía Virginio, con el hecho de que instalar una comunidad es muy fácil. Lo difícil no es instalar la comunidad, no es crear la comunidad, sino crear el contenido y crear la relación para que realmente la comunidad funcione. ¿Cómo se puede hacer? Primero, pues dinamizándola, creando retos, creando espacios en los cuales el usuario se sienta identificado y que el usuario sepa que puede de alguna forma actuar y que con su actuación van a pasar cosas. Es decir, antes os comentaba, por ejemplo, en nuestro caso, el portal de ideas de Banco Sabadell, pues no deja de ser un ejemplo parecido. Es decir, con el portal de ideas cada año tenemos a muchos miles de usuarios que participan y que de esas ideas que ellos están digamos, publicando, compartiendo, se realizan acciones, cambian procesos, cambian servicios, se lanzan productos, con lo cual eso genera la sensación de que estas redes sociales internas, estas comunidades internas, en realidad lo que están haciendo es democratizar a la empresa. Al hacer esta democratización nos cargamos las jerarquías, nos cargamos las distancias, rompemos los muros, esos muros tradicionales que todavía muchas empresas consideran, y escuchamos al empleado que está aquí o al que está en Galicia, es igual. La voz del empleado que está aquí y de la que está en Galicia, lejísimos de la central, tiene el mismo peso, tiene el mismo valor, ¿no? Y esto, por supuesto, genera mucha más implicación del empleado hacia la empresa, genera mucha más fidelidad también y mucha más predisposición luego, y por eso quería separar un poco esta visión de lo interno y lo externo, mucha más predisposición luego a ser hacia afuera también el embajador de la marca. Pero esto es difícil, es decir, cuesta mucho. Tú nos explicabas antes que hasta ahora la comunicación era de la dirección hacia abajo, ¿no? Al abandonar o perder esta sensación de poder, ¿no? Luz, tú, por muchas de las publicaciones que hemos visto y las entrevistas que te han hecho, bueno, te sientes muy orgullosa del reto de la transformación digital en la compañía que formabas parte, pero hay dificultades. Muchas. ¿O no? Sí, por supuesto, muchísimas. Bueno, en primer lugar, el reto creo que lo ha cometido la compañía. Son ellos los que hacen que una transformación digital sea posible. El reto mío era meterme en una industria que desconocía por completo, porque mi experiencia había sido en otro tipo de entorno, sobre todo el asumir hacerlo dentro de una industria con una particularidad, con un escenario regulatorio muy complicado. Nos encontramos con distintos retos. Yo creo que siempre hay retos comunes a cualquier tipo de industria y hay retos ya del tipo de industria en sí o del tipo de compañía. Los retos más comunes son los humanos, ¿no? Son las resistencias al cambio, la falta de sentido de urgencia, el lastre que tenemos de la tecnología que ya venimos usando hace muchos años. Luego, por otro lado, en las particularidades de compañía, pues está el tamaño de la compañía, el tipo de producto que vendes, el tipo de industria. No es lo mismo banca, seguros, automóvil, claro,
Resultados, hombre, se ven que han habido cambios. Yo creo que se pudo ver un antes y un después, sobre todo porque nosotros hicimos mucho hincapié en la evangelización. Creíamos que era bastante importante que la gente supiera qué tenía que pasar dentro de la compañía. Pero como todo proceso requiere de un tiempo, o sea, esto hay que digerirlo y hay que darle tiempo para madurarlo, sobre todo para rectificar si se han cometido errores, para ver si estamos yendo por el buen camino. Si la misma línea, si la línea es la correcta, exacto. Por supuesto. Pero en Roche sí, que la verdad es que es una compañía que tenía muchas ganas de transformarse digitalmente, gente muy inteligente, por supuesto, muy bien preparada y que ha asumido como propio el cambio. Gracias, Luz. Y Teresa, Affinity es una de las primeras compañías, de las mejores compañías españolas en gestionar el talento de los empleados. De hecho, habéis recibido un premio por ello. ¿Ayudan, potencian, facilitan las comunidades internas llegar a este gran gestión del talento? A ver, para mí lo importante destacar es que la tecnología no es lo relevante. Entonces, la tecnología o las aplicaciones informáticas es algo que se compra y si no se aprende, y lo relevante no está tanto aquí, sino en saber cómo gestionas y cómo facilitas el desarrollo de tu gente. Entonces, está claro que para mí al menos estas redes sociales internas pueden facilitar una comunicación, pueden facilitar una innovación. De hecho, ya se han comentado casos, o bien conectar a gente que pueden tener, sobre todo en ámbitos donde geográficamente pueden estar dispersos. Pero para mí lo relevante a destacar aquí sería que esto per se no es nada. Y puede ser que justamente no sea un valor diferencial en lo que implica la gestión del talento. Para mí lo importante es que tengas una cultura, que tengas esa facilidad de trato con la gente, que tengas esa apertura, que los empleados puedan hacer el speak up para decir lo que para ellos es relevante. Y de cualquier ámbito. Y que tengas esa facilidad de involucrarlos y de tener ese engagement de todos ellos. Eso, si realmente tiene lugar, es donde marcas la diferencia. Si además lo facilitas con estas herramientas que actualmente existen, pues bienvenidas sean, ¿no? Pero no lo veo yo como que sea lo determinante. Perfecto, gracias. No sé si alguien querría hacerles alguna pregunta, y aquí los tenemos aquí. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna? Sí, perfecto, por supuesto. Perfecto. Creo que hay un micrófono por aquí, si le acercáis. Gracias. Lo digo porque si no, no oiremos. Perfecto. Gracias. Por abrir un poco abrir el hielo. Hay una cuestión que ha comentado Xavier y es que me gustaría, no lo conozco, y has hablado de el mapa de la cultura digital, ¿no?, de los profesionales. Y esto me gustaría que a lo mejor yo como no lo conozco el concepto, esto me gustaría que lo conocieras, ¿no?, que nos comentaras, al menos yo, para saberlo. Y luego después, en general, a todos los participantes, a mí me gustaría hacer una reflexión. Es decir, con esta red que creamos, ¿no?, que ahora es la realidad del planeta, lo que generas es caos. Puedes generar caos, ¿no? Es todos contra todos y estamos aquí en Nueva York, en Madrid, donde sea, y los conocimientos, lo que dices, lo que aportas en lo bueno y en lo malo, genera un flujo de información que también genera cierto inabarcable dentro de este caos. Dentro de las empresas se tiene que saber el por qué estructuras una red, entiendo el por qué, el para qué gestionas esta cuestión, porque si no, pues a lo mejor lo que haces es generar más caos dentro de la organización, y tiene que haber una estructura que vehicule la información, que debe ser tremenda, que la vehicule y que la gestione para que sea beneficiosa para la empresa y para los trabajadores, entiendo yo, ¿no? Y bueno, pues era esta reflexión que quería compartir con vosotros y con los demás para que también digan lo suyo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. No me he presentado, Juan Fernández, soy médico y gestor sanitario, ¿eh? Juan, un placer.
En referencia al mapa de cultura digital, que al final no es ser sencillamente un mapa que nos permite conocer las capacidades digitales de nuestros empleados. Insisto, cuando estamos hablando, o incluso en un sector como el farmacéutico o el médico, al final es que tiene una dispersión muy grande digamos, de ubicación física de las personas. El mapa de cultura o el mapa de capacidades lo que te permite sencillamente es conocer exactamente cómo están repartidos los conocimientos digitales de tus empleados, de tu equipo, allí donde ellos estén. Para poner un ejemplo, y vuelvo al ejemplo del banco, pero podría ser extensible a cualquier otra empresa. Cuando una empresa como es la nuestra realiza una integración de otra empresa, otro banco, difícilmente vamos a conocer cuáles son los conocimientos digitales, es decir, cuál es el grado de madurez que aportan o con el que vienen esos nuevos empleados, ¿no? Y ahí me refiero, por ejemplo, a la participación en redes sociales, a cuál es su modelo de participación, si por ejemplo apuestan por un formato más profesional, un formato más personal o hobbies, cuáles son las capacidades que tienen, cuántas redes están, si están en algunas o están en ninguna, cuántos utilizan smartphones en su vida cotidiana. Todos estos inputs al final lo que te permite es hacer esta selección de alguna forma después, o esta criba, mejor dicho, de hacia dónde focalizar la comunicación y qué formación necesitan tus empleados para poder tener esas capacidades, esa cultura digital que comentábamos antes, que nos permita de alguna forma realizar el paso hacia este social networker o hacia esta empresa digital, porque insisto, si nosotros no conocemos las capacidades digitales que tienen nuestros empleados, por muchas redes sociales que les pongamos y por muy fantásticas que sean, ni las van a utilizar, ni las van a comprender y probablemente va a haber un bloqueo cultural importante allí. Y es que en muchas ocasiones, si no hay una capacidad, no hay un conocimiento digital, incluso se puede interpretar como una trampa el hecho de poner espacios de lo que la gente que no tiene una cultura digital desarrollada puede entender como espacios de ocio, cuando no son necesariamente espacios de ocio. Entonces, toda esta formación, toda esta gestión del conocimiento, para realizarla correctamente, primero tienes que conocer a tus empleados, tienes que conocer cuáles son su punto de partida, y a partir de ahí se gestiona. Pues este punto de partida es el mapa de capacidades o de cultura digital que planteaba. Y en referencia a tu reflexión, sí, totalmente de acuerdo. Yo quería añadir quizá la reflexión que tú has hecho, que es relevante, porque puede ser una de las primeras reflexiones que puedas tener. Es decir, uy, aquí la gente va a empezar a hablar, va a crear ruido y poco va a estar para la feina, ¿no? Entonces, hay mecanismos para hacerlo. Y por un lado, pues existen las comunidades, y las comunidades están muy enfocadas al trabajo que tú necesitas y la interacción que tú necesitas de los distintos miembros del equipo que están trabajando en esa comunidad. Y las comunidades están en función de la compañía que tú tienes, los proyectos que tú puedas necesitar. Por tanto, no es tanto ruido per se de ir hablando tipo, no sé, esto no va en Facebook y vas... Aunque tú puedas tener también la parte más social, porque a la gente también le gusta y se vincula a través de esas características más sociales. Pero al final también se ve, y si hay alguien que está solo para explicar pues, lo que se te pueda ocurrir, pues esto es evidente. Pero es muy lícita la reflexión que hacías, porque en función de lo que necesites. Bueno, no necesariamente. Sí. Yo creo que va mucho, precisamente va mucho en relación con ese grado de cultura digital de la empresa. La empresa, porque tiene un grado de cultura digital muy bajo, probablemente primero tienes que hacer un foco, porque si no se va a dispersar mucho la forma en que se utilizan estos canales. Pero quizá podrías explicar lo que tú estabas comentando de la innovación. Sí. Cuando buscabais ideas. Sí, exactamente, sí. En el caso del proyecto de ideas, por ejemplo, el BS Idea, que es nuestra plataforma de ideas para empleados, ahora es un proyecto bastante maduro y eso implica que de forma natural, digamos, los empleados participan aportando ideas y que esas ideas siempre van pensando en la generación de valor añadido para la empresa. Es decir, no son ideas del estilo, para entenderme, necesitamos que el color de las paredes sea blanco en lugar de azul, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando lanzas una iniciativa de este tipo y el grado de madurez todavía no es suficiente como para que se entienda qué se pretende, tienes que guiarles para que sepan exactamente qué se pretende de ellos. Es decir, si tú les pones una pantalla y dices, decidme cuáles son vuestras ideas, no van a comprender probablemente qué les estamos pidiendo. En cambio, si les orientas y les dices cuáles son los objetivos y lanzas retos que de alguna forma les permita comprender esos objetivos mejor, no solo facilitas que la herramienta funcione, sino que estás transformando culturalmente a la propia empresa, a los propios empleados.
Sí, ibas a decir. Sí, en el caso de Roche nosotros hicimos una iniciativa, por eso enfatizaba antes en la importancia de la evangelización, porque para nosotros crear Roche Digital Academy, la verdad es que nos permitió poder segmentar los mensajes de transformación digital en los diferentes niveles de la compañía. O sea, por un lado teníamos un equipo directivo al que teníamos que darle mensajes muy transformacionales, luego teníamos toda la parte de marketing en donde ya enseñábamos otra área de digital, más cómo integrar dentro de tu estrategia de marketing convencional una estrategia de marketing digital o cómo simplemente hacer que desaparezca la palabra digital, porque marketing es marketing. Luego con las redes de ventas hicimos un trabajo muy bonito también en cómo aproximarles a las herramientas que tenían a su disposición hoy en día para generar influencia, para conocer cómo se movían sus clientes, si realmente podías generar argumentos para poder acercarte a ellos y obviamente también a punto de poder abordar a los médicos, porque obviamente si nos transformamos nosotros y ellos no dan ese paso es complicado, pero sobre todo hay que explicar, porque el mapa de transformación lleva implícito una parte un poco más complicada, que es toda la integración tecnológica, y son ellos quienes tienen que hacer uso y quienes tienen que interpretarla. Entonces es importante formarles y que entiendan el por qué se tienen que hacer las cosas de esta manera y no de otra, y ir acompañándoles un poco en el proceso. Es un acompañamiento desde el inicio y depende de la maduración, es como nos decían ellos, es decir, cada comunidad también tiene diferentes roles que actúan en según qué estado y en según qué momentos hacia un objetivo o hacia otro. Sí, yo quería preguntar a Xavi, en ese proceso de transformación cultural, en todo proceso de transformación siempre hay resistencia al cambio. Entonces, pregunto si para vencer esas resistencias tenéis alguna política de incentivo, de reconocimiento, por ejemplo, la participación en esa plataforma para aportar ideas y de búsqueda de innovación, ¿no? Sí, lo primero, efectivamente hay resistencias al cambio. Yo creo que el gran reto al que nos enfrentamos cuando hablamos de social networking interno o cuando estamos hablando igual en general de transformación cultural, precisamente es superar esas resistencias al cambio, más en empresas que son grandes como las nuestras. Estas empresas, además con una tradición muy firme o muy vinculada a ciertos procesos, digamos, todavía muy pensados para el pasado, cuesta mucho. Hay diferentes herramientas. Está la herramienta que sí que existe de la incentivación, de hecho en el portal de ideas, por poner un ejemplo muy reciente, uno de los últimos retos que lanzamos iba vinculado a la participación de Imagine Express, que es no sé si lo conocéis, es esta iniciativa de Xavi Verdaguer, que al final se trata de una hackathon express en 3 días de Barcelona a Londres y volver. Pues uno de los retos que lanzamos eran las 3 mejores ideas participarán e irán como Dreamers en el proyecto, es decir, subirán al tren, participarán en el tren, harán su presentación y si vencen o si son premiados, pues sean premiadas. También hay incentivos económicos en algunos casos en función de los retos planteados, pero yo creo que más allá de eso, el gran objetivo, el gran reto que tenemos por delante es que no se vea como que el incentivo es la parte, digamos, económica o el premio, sino que el incentivo en muchas ocasiones es más el reconocimiento, la parte de la participación, no por los demás empleados que también, sino incluso por los superiores, es decir, por el propio equipo directivo. La jerarquía todavía existe y por mucho que sí que estas redes al final democratizan, como decía antes, las empresas, la jerarquía sigue siendo un hecho. Y cuando desde el punto de vista jerárquico ves que en tus equipos hay personas capaces de transformar con sus ideas, procesos o servicios, suele generar una visión mucho más positiva también desde el punto de vista de recursos humanos hacia esos empleados. Y esa percepción que se traslada en la mejor idea del mes o en reconocimientos, digamos, visuales en el propio servicio, en la propia aplicación, en muchas ocasiones suele generar un mejor recibimiento que no otro tipo de incentivos. Aparte de eso, luego hay otras iniciativas que estamos arrancando, que se ponen en marcha y que buscan que esta participación
se traslade después también a la fase de creación del proyecto, es decir, no quedarnos solo con tengo una idea, sino participar activamente y que tú digas, pues mira, esta aplicación nueva que ha lanzado el banco, es igual, la empresa X, yo, que no la he desarrollado porque no tengo conocimientos de programación, soy quien la ha pensado, soy quien está en el proceso, soy el que ha participado en la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de implicar sobre todo mucho al usuario. Hola, soy Raquel, vengo también del mundo de la salud, concretamente del área quirúrgica, como enfermera. Y bueno, quería preguntaros, como expertos del marketing digital, ¿de qué manera un colectivo como el nuestro, como es enfermería, en el que tiene cierto temor o miedo a darse esa visibilidad digital que proporciona recursos como el 2.0 y demás, las redes sociales, cómo además un área tan cerrada como es la quirúrgica, en que estamos viviendo esa transformación en la que el usuario tiene casi a veces mucha información y que la exige a puertas de quirófano, ¿de qué manera se podría abrir una comunidad digital dentro de este área más cerrada? Y bueno, con el colega también médico, yo soy también de mente abierta y tengo un blog, estoy en todas las redes sociales, pero un poco como ella, pues es que soy... Pero no todo el mundo es así. Entonces, me gustaría escucharos, como expertos en este tema, visualizando el contexto, cuál es, ¿no? Un quirófano en el que el usuario pues, tiene muchísima información, que utiliza las redes sociales y que la mayoría del personal dentro de un quirófano de área quirúrgica utiliza también esas mismas redes sociales, pero de forma muy personal, no muy de he hecho la calzutada y demás. Muchas gracias. ¿Quién de vosotros quiere...? Yo primero te animaría. Si tú has detectado, o sea, si tú has detectado que existe una oportunidad, ¿por qué no? Una red profesional de nicho, la verticalización de un contenido es la base para poder sentar conceptos un poco más sólidos. Quiero decir, por ejemplo, PharmaTalents. PharmaTalents es una red profesional de nicho. Está especializado en una industria en específico y se está dedicando a dar todo lo que vosotros como usuarios demandáis. Si tú haces una red profesional en este entorno y conoces obviamente más de cerca cuáles son las necesidades que demandan tu comunidad, yo personalmente te aseguro que puede ser un éxito, porque hoy en día no existe. Yo te animaría a que tiraras para adelante, además si tienes cierta influencia, porque si es que tienes un blog seguramente también eres una influencer en Twitter, yo te animaría a dar este soporte a tus compañeros. También. Yo creo que ahí hay un ejercicio, y perdonad, es totalmente de acuerdo, pero sí que hay un ejercicio, mira, dos cosas. La primera, lo que decíamos antes del mapa de cultura digital. En tu caso, serías una de esas personas que si detectáramos, como decía ella, nos permitiría decir, oye, cuidado que hay una influencia, una posible prescripción aquí, y para detectarte primero tendríamos que conocer ese mapa, teníamos que tener ese mapa de cultura de capacidades digitales, porque a través tuyo probablemente podríamos realizar este ejercicio de prescripción y lanzar la iniciativa. Pero para mí lo importante también, yo he visto nacer en mi sector, en otros sectores en los que he colaborado, en otros ámbitos en los que he colaborado, muchas redes sociales internas y para clientes o para, no sé, para comunicadores, como periodista yo, etcétera, que han fracasado porque al final sí que se crea la red social, pero luego no tienen en realidad un objetivo o más que un objetivo, un sistema, un funcionamiento, una metodología clara detrás. Es decir, al final se acaba convirtiendo en las fotos de mis vacaciones, oye, ¿qué hilo de sutura utilizas tú? No lo sé, ¿no? Entonces, sí que se puede crear, seguro que existe el nicho, seguro que existe la oportunidad, pero yo creo que ahí es muy importante, antes de hacerlo, definir cuáles van a ser los usos. Y en esos usos probablemente intervendrá mucho el conocimiento del cliente, es decir, en este caso el cliente se entiende como ya lo diré, el paciente. ¿Vale? Es decir, conocer las necesidades del paciente, que es un poco lo que tú decías, y qué es lo que él va a demandar, va a ser lo que en muchas ocasiones os va a permitir avanzaros. Es decir, uno de los grandes retos que tenemos cuando estamos trabajando en redes sociales internas es
aprovechar el conocimiento que tenemos ahí fuera, trasladarlo dentro y a partir de ahí hacer un ejercicio de anticiparnos de alguna forma a lo que va a surgir, a las necesidades que van a tener nuestros clientes, a las peticiones que vamos a recibir, a las crisis reputacionales que puedan llegar, ¿no? Y eso es lo que hace que la comunidad funcione, porque la comunidad está viva. Si al final creamos una comunidad, le decimos X, pero no tenemos un objetivo de funcionamiento claro, va a acabar fracasando estrepitosamente porque va a convertirse en un espacio vacío, ¿no? Y hay infinidad de ejemplos de comunidades que han fracasado así. Y en cambio, como Pharmatalent, hay infinidad de ejemplos de comunidades que funcionan porque realmente han sabido poner el foco, dinamizarlo y entender cuál es el objetivo de esa comunidad, ¿no? Hacemos, si os parece, la última pregunta. Están entrando preguntas por streaming y me gustaría responder también. No, hacemos la última. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes de Cambra, formo parte también del Advisory Board de Pharmatalents. Trabajo en una compañía que se llama Menarini y al hilo de lo que comentaba esta compañera, creo que es interesante a lo mejor ahora poner en relevancia un proyecto que hay dentro de la compañía que se llama Juntos contra el Aislamiento Digital, porque la velocidad y la capacitación que tienen las personas para utilizar las herramientas TIC es muy variada. Incluso tú puedes ser una persona con un nivel técnico, una gran destreza, pero estar rodeado de aquellos que no lo tienen y eso genera que todos estos grupos que deberían generarse pues quizás no estén a la velocidad de crucero que deberían. Entonces yo te animaría, si no conoces el movimiento, que lo busques y quizás también mi compañera Mónica Moro, que es la responsable directa de este proyecto, puede comentar algo más, pero básicamente lo que se detecta es que hay un problema de aislamiento digital en tanto en cuanto la capacitación de utilización de las herramientas TIC pues no permite una comunicación a veces tan fluida como podría potencialmente. No a veces, siempre. Está ocurriendo de forma regular y permanente. Entonces no sé si en vuestra experiencia también vivís una situación parecida y bueno, también os animo a que nos contéis vuestras experiencias en el sentido de capacitar a la gente a utilizar las herramientas TIC. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, va muy vinculado a lo que comentábamos antes, de esa necesidad de conocer. En realidad hay dos velocidades en la adopción de la tecnología en general, en la sociedad, y eso evidentemente se traslada también a la empresa. Si dentro del entorno empresarial queremos o imaginamos que todo el mundo va a asumir enseguida y va a incorporarse inmediatamente en el movimiento digamos, digital y se van a convertir todos en embajadores de marca, evidentemente estamos cometiendo un error estratégico de bulto. Con lo que ahí es importante generar acciones que permitan a los que ya tienen una presencia digital activa y consolidada sentirse que tienen un contenido, que tienen una participación, que tienen unos espacios en los cuales realmente poder hacer uso de esa presencia digital, y a los que no, asegurarnos que tienen la formación, que tienen los recursos, que tienen la proximidad e incluso la presencia y la participación de los que sí, de esos prescriptores, para poder desarrollarse. Y ahí lo que se suele hacer, lo que se hace en muchos casos, es utilizar esa figura del prescriptor interno como elemento, como un nexo común para que de alguna forma los que están a su alrededor puedan crecer con él. Al final es un ejercicio de una mancha de aceite, es una función que se suele llevar a cabo y que suele funcionar muy bien porque ves con mucha más proximidad a un compañero tuyo, aunque sea de otra dirección, pero un compañero tuyo, que alguien que viene fuera y que te viene a explicar pues, de qué va todo esto, ¿no? Eso es, yo lo que añadiría es detectar quiénes son esos influencers. Esas personas que sabes que te puedes apalancar y van a actuar. En este caso, si tú, por ejemplo, ya estás ejerciendo ese rol, buscar y conectar con qué otras personas puedes tener y hacer ese clúster para desarrollar. Pero, por supuesto, que lo primero que tiene que hacer la organización, la empresa, quien sea que estemos ahora analizando, sería detectar quiénes son esos influencers que van a ser esas palancas de cambio para hacer ese cambio más viable. Tal y como os comentaba, están entrando preguntas por streaming, haremos una porque me están avisando repetidamente de que se nos acaba el tiempo. Así que Begoña Viña nos pregunta, debería ser posible hacer un manual de uso
para gestionar y dirigir las comunidades? Por escoger una. Bueno, yo creo que más que posible es imprescindible. Es decir, va muy vinculado con lo que decíamos. Si no ayudamos a que esa cultura sea lo más accesible posible, no vamos a facilitar la transformación digital que procuramos. Un manual de uso, una guía de uso, unos conceptos, el hecho de poder recurrir a un espacio y que después no solo sea un manual estático, un PDF, sino que realmente haya personas detrás que lo actualicen, pero que también puedas contactar con ellos. Lo que decíamos antes de los influenciadores, que se conviertan de alguna forma en, permitirme la expresión, en manuales de uso andantes, ¿no? Que de alguna forma te hagan sentir mucho más cómodo y que ante una duda de, oye, ¿esto va con una arroba o va con una almohadilla? ¿Qué es lo que tengo que hacer en estas situaciones? Que sea más accesible, ¿no? Para mí es imprescindible. Perfecto, pues contestada la pregunta de Begoña. Muchísimas gracias por vuestra participación. Tal y como nos explicaba Virginia, nosotros hemos diferenciado el social networker interno y externo, así que os paso a la mesa 2, que Karma nos dirigirá a la mesa del social networker externo. Un aplauso, por favor.